Bienvenido. En este video escucharás dos historias de terror narradas de manera continua. Ponte audífonos, apaga las luces y mantente atento. Comencemos. Primera historia. La ventana que nunca cerraba. Cuando Adrián alquiló aquella pequeña casa en las afueras, lo que más le llamó la atención fue la ventana del dormitorio. Era grande, antigua, hecha de madera deteriorada, y a pesar de estar aparentemente cerrada, siempre dejaba pasar una corriente de aire frío que inundaba toda la habitación. No importaba cuántas veces intentara ajustarla, sellarla o asegurarla. La ventana siempre crujía, siempre vibraba, siempre parecía moverse por sí sola. La primera noche escuchó un golpecito suave, parecido al de una uña golpeando el vidrio. Al principio pensó que podrían ser ramas rozando la ventana por el viento, pero cuando salió a inspeccionar, vio que no había árboles cerca y el aire estaba completamente quieto. Sin embargo, al regresar adentro, el golpeteo se repitió, insistente, como si algo quisiera llamar su atención. Los días siguientes, la actividad aumentó. Adrián despertaba constantemente por la madrugada debido a un sonido leve, como si alguien pasara los dedos por el cristal, analizando la superficie. Cada amanecer encontraba la ventana entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado la noche anterior. Empezó a sentirse observado, como si algo del otro lado del vidrio intentara medir la distancia entre él y la casa. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, escuchó claramente una respiración del otro lado del vidrio. Era una exhalación lenta, pesada, que empañó un pequeño círculo del cristal. Adrián, paralizado de miedo, se mantuvo inmóvil mientras el vapor se expandía y luego se desvanecía lentamente. Cuando reunió fuerzas para acercarse, el cristal estaba limpio, como si nunca hubiera ocurrido nada. Días después, decidió sellar la ventana con tablas. Clavó madera, colocó tornillos e incluso añadió cinta selladora. Quería asegurarse de que nada ni nadie pudiera asomarse. Esa noche durmió un poco más tranquilo, pero cerca del amanecer escuchó el sonido familiar, un crujido suave como si algo estuviera empujando las tablas desde afuera. Luego otro y otro. El edificio parecía temblar ligeramente, como si el marco entero estuviera resistiéndose. Cuando Adrián abrió los ojos, no vio tablas, no vio clavos. La ventana estaba completamente descubierta, exactamente como el primer día. La habitación estaba helada, y en el cristal, justo a la altura de su rostro, había una marca, una mano grande, alargada, formada por 5 dedos delgados que parecían haber sido presionados con fuerza contra el vidrio. Esa noche, Adrián decidió quedarse despierto. Se sentó frente a la ventana con una linterna en mano. El aire se volvió tan frío que podía ver su aliento. Pasaron horas en silencio hasta que escuchó algo detrás de la ventana, un roce suave sobre la madera exterior, como si alguien arrastrara sus uñas lentamente. Después, un susurro imperceptible, algo que no podía entender, pero que se repetía una y otra vez. Finalmente, la ventana vibró, solo un poco, luego más fuerte. Adrián retrocedió mientras la madera del marco crujía. El cristal comenzó a bombarse hacia adentro, como si algo desde afuera intentara abrirlo con fuerza. La linterna parpadeó. La temperatura bajó de golpe. La ventana se abrió lentamente, sin ruido, como empujada por una mano invisible. La oscuridad del exterior parecía sólida, como si hubiera una presencia al otro lado esperando. Adrián, temblando, vio cómo una figura se formaba en la penumbra. Un rostro sin facciones, hecho de sombra y frío, que se acercaba lentamente al marco de la ventana. Antes de que pudiera reaccionar, la figura extendió una mano, la misma mano que había dejado la marca en el vidrio. Adrián sintió el aire moverse alrededor de él, como si la habitación se llenara de una corriente helada que absorbía cada sonido. La figura cruzó el umbral con un movimiento fluido, sin tocar el suelo. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía. La ventana estaba abierta de par en par, y en el cristal había 2 marcas de manos. Una grande, oscura, y otra más pequeña, la de Adrián, presionada desde el interior como si hubiera intentado evitar que algo entrara. Nadie volvió a alquilar la casa. Quienes pasan por delante aseguran que algunas noches la ventana cruje suavemente y una respiración se escucha a través del vidrio, como si alguien estuviera del otro lado, esperando que alguien más responda a su llamado. Segunda historia: los pasos del 8º piso. Eduardo vivía en el 7º piso de un edificio antiguo que siempre había tenido fama de estar embrujado. Él no creía en esas cosas. Era un hombre práctico, acostumbrado a trabajar hasta tarde y regresar a casa sin fijarse demasiado en los ruidos del lugar.
Pero había un detalle peculiar. El ascensor nunca subía al octavo piso. El panel tenía el botón, sí, pero cada vez que alguien lo presionaba, la luz parpadeaba y el ascensor simplemente se detenía en el séptimo. La administradora siempre decía lo mismo. Ese piso no está en uso. Pero nadie explicaba por qué. Una noche, mientras Eduardo se preparaba para dormir, escuchó pasos provenientes del techo. Pasos lentos, pesados, que resonaban como si alguien caminara directamente sobre su habitación. Al principio pensó que quizá había un desván o un cuarto de mantenimiento. Pero cuando se quejó con el portero, este lo miró con ojos cansados y negó con la cabeza. No hay nada encima del séptimo piso. Los pasos continuaron las noches siguientes. Siempre a la misma hora. Siempre el mismo patrón. 4 pasos lentos, una pausa larga y luego otros 4. Eduardo comenzó a sentirse inquieto, especialmente porque los pasos parecían acercarse cada día más al borde del techo, como si la presencia caminara buscando algo. Un miércoles, después de escuchar los pasos durante casi una hora, subió por las escaleras hasta el octavo piso. La puerta estaba cerrada con una cadena gruesa y un candado oxidado. El número 8 estaba casi borrado y la pintura alrededor del marco estaba descascarada, como si alguien hubiera intentado abrirla muchas veces. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó nuevamente los pasos. Pero ahora eran distintos. No venían del techo, venían del pasillo. Eduardo se congeló. Los pasos se acercaban a su puerta, uno a uno, arrastrados, pesados, como si la figura que los daba tuviera un cuerpo torcido o roto. Cuando los pasos llegaron justo frente a su puerta, se detuvieron. Eduardo contuvo la respiración. Después escuchó un golpe suave, como si alguien apoyara la palma de la mano contra la madera. Luego, un movimiento lento hacia abajo, como si la mano resbalara dejando un rastro imaginario. A la mañana siguiente, en la parte exterior de la puerta, había una marca larga, como si algo con las uñas extremadamente largas hubiera raspado la superficie. Esa tarde, Eduardo decidió quedarse en el pasillo, oculto cerca de las escaleras, para ver si alguien más lo escuchaba. Pasó horas allí, en silencio. Cerca de medianoche, oyó un sonido metálico. El candado del octavo piso vibraba, como si alguien lo estuviera moviendo desde dentro. Eduardo bajó corriendo, pero ya no pudo dormir. 2 noches después, los pasos volvieron. Pero esta vez Eduardo estaba despierto, sentado en silencio junto a la puerta. Los pasos avanzaron por el pasillo con una lentitud insoportable, como si la figura disfrutara cada movimiento. Eduardo sintió como el aire se volvía denso, lleno de polvo. El pasillo se oscureció y la luz parpadeó una sola vez antes de apagarse por completo. En la oscuridad total, escuchó una respiración. No venía del pasillo, venía de la rendija inferior de la puerta, como si algo agachado estuviera observando el interior. Eduardo retrocedió lentamente. La respiración aumentó de intensidad, como si la presencia se emocionara con su miedo. Luego escuchó un golpe seco, esta vez más fuerte, como si algo impactara directamente contra la puerta. La madera vibró. Un segundo golpe la hizo crujir. Un tercero dejó una hendidura visible. Eduardo escapó de su apartamento y bajó corriendo las escaleras. El portero lo alcanzó y al ver su estado, entendió de inmediato. Juntos subieron al séptimo piso, pero el pasillo estaba vacío, silencioso, excepto por algo. La puerta del octavo piso estaba entreabierta, aunque la cadena seguía puesta. Un olor frío, como tierra húmeda, salía desde dentro. En el interior, una sombra alta se movió ligeramente, apenas visible bajo la tenue luz que se filtraba. Eduardo dejó el edificio esa misma noche. Nadie volvió a verlo allí. Los nuevos inquilinos del séptimo piso dicen que a veces escuchan pasos en el techo, siempre en grupos de 4, siempre seguidos por una pausa. Y quienes se atreven a subir hasta la puerta del octavo piso aseguran que si se quedan lo suficiente, escucharán algo respirando del otro lado. Algo que no está vivo, pero que nunca deja de moverse.